Quantum Digital, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de la entrevista. Hoy asuntos interesantes que tendremos que abordar porque la crisis económica está llegando a un nivel nunca antes imaginado y para eso nos va a acompañar el día de hoy Manuel Pardo Pastrana, líder estatal de la Coparmex. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Del otro lado del estudio está mi colega Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Tony. Un saludo, pues recibo un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Pues comenzamos de lleno, tenemos media hora para abordar esta situación. Todos hemos sido testigos que la pandemia no está respetando nivel social ni ninguna parte del mundo, pero hoy estamos, aparte del pico que nadie ha logrado achatar exclusivamente en México ni en Chiapas, la crisis económica ya está a flor de piel. Y por esta situación nos acompaña, buscamos a Manuel Pardo Pastrana, que es líder estatal de los empresarios y también tiene el pulso de los pequeños comerciantes o medianos comerciantes también. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Cuéntanos el panorama general y luego vamos a ir detalle a detalle algunos puntos hasta llegar a la propuesta empresarial para la reactivación económica en el estado de Chiapas. ¿Cómo estamos hasta este momento? ¿Qué ha pasado? Ya muchos locales están cerrando de plano, bajando sus cortinas porque ya no hay dinero en caja. Así es, mira, la crisis económica en Chiapas no es nueva. Traemos una recesión desde el último trimestre que se creció en Chiapas, fue el tercer trimestre del 2018 con un 1%. El anterior trimestre que crecimos fue en el 2016 con el primer trimestre del 16 y luego traíamos unos trimestres creciendo en el 2014. En resumen, desde el 2018, el tercer trimestre de 2018 a esta fecha, no ha crecido el Estado. El Producto Interno Bruto del Estado ha estado contraído todo el último trimestre del 18 y todo el 19, incluso ya el 20. Entonces, la recesión que se vive en Chiapas no es algo nuevo, es algo que ya traíamos, que no han podido dar vuelta. Y si a esto le sumamos la pandemia, que ya a partir de marzo ya se empezó a dar, pues tenemos un escenario crítico en la economía del Estado. O sea, traemos números de actividad económica muy por debajo de lo que traía Chiapas en el 2015. Y estamos hablando de Tapachula hasta la capital de Tuxtla Gutiérrez. Hablo de Chiapas, el estado de Chiapas, el Producto Interno Bruto del Estado ha estado decreciendo. El último trimestre que creció fue en el 2018, el tercero, con un 1%, y de ahí traíamos ya muchos trimestres decreciendo. Estoy hablando de 2018 del 16 al 18 solo crecimos, del 14. El 16 fue el primer trimestre, el 16 crecimos 0.8%, de ahí vino una caída, hasta el tercer trimestre del 18 que llegamos a crecer el 3% y de ahí venimos cayendo, con una variación anual entre el 3.5 y el 4% al cierre del 19, pero no traíamos una pandemia, ya traíamos una recesión muy fuerte y no traemos una pandemia. Hoy consideramos que la caída de Chiapas va a ser impresionante, ya que no hay ningún plan de reactivación económica en el corto plazo. Javier. Manuel Pardo, tú con tu experiencia empresarial, se habla a nivel nacional y algunos analistas han dicho que Chiapas podría tener el menos 10% de caída histórico en su economía. Esto repercute en todos los sectores de Chiapas, desde el empresario que tiene contratada a mucha gente, la economía informal que prácticamente de 100 pesos, 23 pesos mueve la economía informal. ¿Qué se tendría que hacer en el caso de Chiapas? Claro que tiene relación directa con la economía nacional y con las políticas que pueda echar a andar el presidente, y ayer nos enteramos que por ahí hay un préstamo que está considerado desde el 2019. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades responsables del crecimiento económico en Chiapas para que esto no sea
tan complejo como se está considerando en el tercer trimestre, que será el más difícil a partir de julio. Mira, yo creo que el tercer trimestre nos quedamos muy cortos con la estimación anual, puede ser el 10%, pero el segundo y el tercer trimestre del 2020 vamos a decrecer por tasas arriba del 30% en el estado de Chiapas. Mínimo, por la tendencia nacional. Ya hablamos que el país va, Bank of America ya habla de 2 dígitos y muchos analistas bancarios, Banamex, que tiene una encuesta entre analistas, ya habla de un decrecimiento o una recesión de menos de 2 dígitos. Entonces, imagínate el impacto que va a tener Chiapas. Si cuando el año pasado no crecimos a nivel nacional, es menos 0.001, Chiapas decreció el 4%, imagínate cuando el país decrezca menos 2%, ¿cuánto va a decrecer Chiapas? Creo que tu estimación del menos 10% a nivel nacional está muy clara, pero a nivel estatal va a ser una catástrofe muy grande. Yo considero que menos 30, menos 50% la actividad económica. Esa es mi percepción. Yo soy economista de carrera, no he hecho números, pero según todas las lecturas, esa es lo que va. ¿Qué tendría que hacer el Estado? Pues implementar un plan de reactivación económica. ¿Y a qué me refiero? Tienen por ahí un documento que les hice llegar, que está en la página de Coparmex, en las redes de Coparmex, que se llama Reactivación Económica, que se generó en diciembre del 19, se actualizó en diciembre del 19, no está en la pandemia, pero hoy se vuelve más vigente. La actividad económica se tiene que generar al gastar. Y no es una fórmula mágica. Si el gobierno gasta y gasta bien, se activa la economía. ¿Y dónde gastar? En sectores que inmediatamente reactiven la economía, como es la obra pública. La obra pública el sábado está rayando. O sea, le dan el contrato el lunes y el sábado ya está pagando rayas. Esas rayas ya se están metiendo a la economía, ¿no? Empieza a generar una economía muy rápido, exactamente, muy rápida, pero no vemos que tengan esa idea, no sé, están al contrario, totalmente al revés de estar gastando, están reduciendo el gasto. Y gastar en empresas chiapanecas para que la derrama se quede acá, los impuestos se queden acá. O sea, yo creo que esos dos sectores, tenemos sectores que sí a nivel internacional o mundial van a ser súper afectados, como es el turismo. El turismo en San Cristóbal trae una caída de menos 95, 97%. Hoteles cerrados ya completamente. Ese es un tema muy especial que va a pegar a Chiapas porque gran parte de la economía que generamos era parte del turismo. Y el agro es otro tema que ha estado abandonado y el Consejo Nacional Agropecuario ya habla de que también van a ser afectados en un gran porcentaje. No tengo el dato de Chiapas, pero sí va a ser afectado en gran porcentaje. Tenemos el café. El café es un tema que, por ejemplo, se ha mantenido. El precio internacional del quintal anda en $110. Entonces, es un tema que pudieran retomar para el agro. Pero principalmente necesitamos que genere economía local. Por desgracia, el estado de Chiapas depende del gasto gubernamental. Históricamente, pero también es una ventaja. Si el gobierno activa hoy los canales de gasto, la economía se puede recuperar o no ser tan afectada en un mediano y en un corto plazo. Pero si esto está cerrado, no hay licitaciones, no hay compras, no hay contratación de obra pública en los volúmenes que debería haber. Manuel Pardo, una pregunta más. ¿Ya hubo algún acercamiento con las autoridades estatales por parte de ti, que es presidente de la Coparmex en Chiapas? Mira, sí, como acercamiento en lo personal, no, pero toda la información se les hace llegar por escrito, en estos momentos por correo electrónico. Se les presentó la agenda de reactivación económica desde cuando había oportunidad físicamente al secretario de Economía y al gobernador se lo hice llegar personalmente. O sea, ellos ya tienen esta información, no es una información que es nueva. Como ya traíamos una recesión, ya habíamos pensado en el tema. O sea, ya traíamos que resolver este tema. Pero hoy ese problema se agudizó, pero se triplicó o se cuadruplicó. Entonces, de una caída de menos 4% en el 19, yo estimo que menos Chiapas puede quedar menos 30. Hay un indicador ¿Menos 30? Menos 30, fácil. Haz una regla de 3 simple y si cuando cayó el 0.01% caímos 5, cuando pega menos 10, ¿cuánto va a caer Chiapas? Así nada más de números gruesos. Y si tú pasas por el bulevar o por alguna calle muy comercial, vas a ver cuántos locales ya se rentan. O sea, sí, así es. Eso está impactando a la pequeña, a las franquicias. Está el tema de esta compañía que vendía papelería, Office Depot. Ya cerró.
y ellos tenían capital para aguantar. Imagínate si esas empresas grandes ya están cerrando, que además un empresario pequeño que lleva 3 meses cerrado. Sí, ya también vi en el Parque La Marimba una cafetería llamada Biomaya, ya cerró también. O sea, el impacto va a ser muy grande. Hay un indicador que nos hizo llegar, que solicitamos al IMSS, y al cierre de abril de este año, o sea, falta mayo, no hay una gran caída en el empleo. Hay factores como el agroalimentario, acuagranjas, Arnecón, esos han mantenido la planta, que es la planta, son los empleos formales, ¿no? O sea, se ha mantenido esa parte, pero sí viene una caída. Te voy a dar un dato. La industria de la construcción, según el IMSS, llegó a tener más de aproximadamente 21,000 empleados en la industria de la construcción. Hoy tiene 13,000. Empleados formales, de los que pagan seguridad social, que es el dato que podemos dar, ¿no? O sea, hoy tiene alrededor de poquito más de 13,000 empleados al cierre de abril. O sea, sí traemos una caída de un 30% en la industria de la construcción. Por eso es la recesión tan prolongada, porque no le han apostado a generar empresas. ¿Y es posible la reactivación económica de manera concreta, puntual, en alguna parte, en este momento específicamente de la pandemia, pero con un contexto complicado, que todo el país está en semáforo rojo? ¿Qué parte es la que de manera práctica se puede reactivar con todos estos protocolos de seguridad sanitaria, Manuel? Mira, yo te comentaría, y me quiero referir mucho a la infraestructura. Si hoy empiezan a licitar y a concursar, si la obra no empieza, ya cuando esto pase a semáforo amarillo, ya pueden arrancar el mismo día. O sea, ya le ganamos tiempo al tiempo. Si cuando pase a semáforo amarillo van a empezar con los procesos de licitación, de generar el expediente técnico, pues ya nos fuimos a noviembre o diciembre. O sea, hoy deberían estar ya asignando las obras. Puede que no empiecen por el semáforo rojo, pero sí el día que estemos en amarillo pudieran reiniciar. Pero si cuando estemos en amarillo vamos a empezar el proceso, pues imagínate cuándo vamos a ejercer el gasto. Fíjate que lo mismo me decía un constructor reconocido, Oscar Marina, que también representa constructores en Chiapas, que la economía de Chiapas se tiene que reactivar urgentemente a través de las obras más importantes que se planearon y que la hagan los chiapanecos para que se genere y quede la economía y los recursos en el Estado. Sí, totalmente de acuerdo. Te digo porque es el sector que más rápido impacta. La vivienda. La vivienda es otro sector que impacta rapidísimos. Un trámite hoy para que alguien haga un fraccionamiento se puede llevar un año. Si queremos que se reactive la economía, eso lo tienen que hacer en 3 semanas, dar todos los permisos. El otro factor que puede ayudar y no les cuesta al gobierno es pagar a todos los constructores vía factoraje. Hay un programa de Nacional Financiera que es factoraje, suben la factura y el constructor al otro día tiene el dinero le cobra al constructor o al proveedor un porcentaje diario, se llaman cadenas productivas de Nafin, pero hay un tema que el gobierno desde hace muchos años, te voy a decir que del 2000, aquí tengo un dato, de 2003 a 2016, a 2006, llegaron a manejar 5,000 millones en ese esquema, pero la línea está abierta por 600 millones para el gobierno del Estado, pero eso sí, Nacional Financiera, el día que no le paguen, el gobierno del Estado le cobra intereses, y a un proveedor, pues, si no le paga al gobierno, pues no le va a cobrar intereses, lo puede traer a la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, para dar certidumbre, transparencia, creemos que el programa de cadenas productivas ayudaría mucho a evadir hasta la corrupción. Ya inició la obra. Perdón, ya inició la obra del Tren Maya en Palenque, que es una obra importante, Manuel Pardo. A mí se me hace interesante y creo que debe ser urgente y necesaria la obra histórica de comunicar fácilmente San Cristóbal, Ocosingo, Palenque. Deberíamos retomar esa obra que creo que vale más de 15,000 millones de pesos, pero que la hagan los chiapanecos y generaría muchísimo recurso para el Estado y fuentes de empleo por regiones y por municipios. Mira, a pregunta expresa en una videoconferencia al director de Fonatur, le hice cuántos empleos va a generar el Tren Maya en Chiapas. A pregunta expresa.
Y la respuesta fue muy poco, la obra del Tren Maya. O sea, no tenemos que el Tren Maya vaya a repuntar en los empleos, porque es nada más la parte, son muy pocos kilómetros que están en Chiapas. 60 en Chiapas. Muy pocos kilómetros de todo el total, y la obra no se va a generar, no va a tener el impacto tan grande si no tenemos la carretera. Nosotros no solo no publicamos que sea San Cristóbal o Ocosingo Palenque, sino que sea San Cristóbal Palenque, en un nuevo esquema, en un nuevo trazo, en una concesión. Si el gobierno del estado no puede o no tiene en este momento la facilidad, en diciembre se habló de Pijijiapan Palenque, sí. Pues es importante que si ese tema podría ayudar muchísimo a la reactivación. Obviamente es un fondo de inversión que ahorita las situaciones de diciembre a la fecha cambiaron, pero si ese fondo de inversión le mete el dinero a esa carretera, no solo nos hace una conectividad mayor, le da vida al turismo regional de San Cristóbal, que hoy va a acabar muy dañado porque el turismo se ha caído en un 90%. Así es, y también le quiero dar espacio, le quiero dar voz a nuestros seguidores de Ultimátum que nos están siguiendo, Manuel, Javier, y con la preocupación latente de la situación económica. Dice Dani Zárate, la situación económica es muy difícil para todos. Por ejemplo, también nos dice Alonso López, la recesión económica en Chiapas está afectando a los chiapanecos, el préstamo que dio el gobierno federal no fue para todos este apoyo. También dice Coparmex de San Cristóbal, están siguiendo y te manda saludos, Manuel. Jessica está siguiendo, bueno, también porque no todos los... Sí, perdón. Nos está viendo Daniel Chanquín desde la Selva Lacandona. Mira, desde Palenque nos están viendo. No, desde la selva, Daniel Chanquín. Desde la selva. También dice otro, ¿por qué no todos los comerciantes o todos los comercios están cerrados? Debería ser pareja la situación. En fin, Manuel, Javier, el público está muy centrado el foco de atención a la situación económica que no se ve reflejada en los bolsillos y parece que todavía no tocamos fondo. Sí, no sé qué nos diga Manuel Pardo, él como empresario reconocido en Chiapas y además presidente de la Coparmex, economista, por su familia es reconocida en el estado porque se han dedicado a invertirle, a generar empleos en Chiapas, y sí me preocupa lo que él dice, que si no reactivamos la economía en una relación empresarial, gobierno del estado, gobierno federal, será un panorama muy complejo de menos 30% la caída de la economía, y eso generaría desempleo, inseguridad y otros temas que genera una situación tan compleja como la que estamos viviendo. No sé qué nos diga Manuel ya para... Mira, yo lo que quisiera comentar es que las autoridades de los 3 niveles de gobierno deberían tener a estas alturas ya un plan concreto de reactivación económica para el estado de Chiapas en específico. Creemos y pienso de lo personal que el estado adquiera créditos en este momento no sería malo si los dirige a donde debe ser, que es la infraestructura. Si vemos la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pues el último paso a desnivel, si no estoy mal, se hizo en el 2009, que fue el de Cocoya. O sea, tenemos una cantidad de carencias que se puede meter el dinero y no es endeudar al Estado, es darle hoy liquidez al trabajo de todos y mover la economía del Estado. Tienen que reactivarse las compras de gobierno, tienen que reactivarse las contrataciones de gobierno del Estado, estatal y federal. Traemos un presupuesto que obviamente va a ser corregido de alrededor de 102,000 millones de pesos entre Estado y Federación. Entonces se debe ejercer ese presupuesto lo antes posible. Si se ejerce ese presupuesto, vamos a salir menos golpeados. Pero si no se ejerce, vamos a ser uno de los estados más golpeados del país. Quiero comentarte nada más que el programa que anunciaron, Impulso a Chiapas, con una bolsa de 500 millones, es una línea de crédito donde Nacional Financiera, el gobierno del estado, le meten dinero a un fideicomiso para garantizar el 70% de los créditos. Pero mi pregunta expresa en los foros que he estado es, pero yo quiero ese crédito y si en 6 meses lo voy a pagar y no hay economía, ¿cómo lo voy a pagar? Así es. Es un paso adelante.
Suma, no digo que esté mal, suma, qué bueno que lo hagan y que lo hagan todos los años. Pero si en 6 meses que va a dar de gracia no hay economía, ¿cómo las empresas o los empresarios van a poder pagar ese crédito que les den? O sea, necesitamos un plan integral que incluye turismo, obra pública, agro, para poder reactivar la economía del Estado. ¿Cuándo? Cuando los semáforos lo permitan. Perfecto. Así es, me pareció muy interesante la propuesta empresarial, reactivación económica en el estado de Chiapas, y uno de los puntos que llama la atención es el tema de la corrupción que aquí menciona, sobre todo esta parte que el problema de Chiapas, no sé si estás de acuerdo conmigo, Manolo, Javier y público, a veces el problema de Chiapas no ha sido el dinero, sino que se lo han llevado, robado y no ha sido invertido donde debió haber sido invertido en su momento. Me refiero a gobiernos anteriores. Así es. Y un problema, aunque el gobernador siempre ha dicho que está en combate a la corrupción, es la impunidad. El sexenio pasado en Chiapas se manejaron más o menos 450,000 millones de pesos. 450,000, si no es que un poco más. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue, Javier, ese dinero? ¿Dónde se fue? Desde 1994, después del alzamiento del Ejército Zapatista, ha venido miles de millones de pesos a Chiapas que no han generado o no han cambiado la vocación del Estado. Pudiéramos ser una potencia con tantos miles de millones de pesos que han mandado. Lamentablemente, licenciado Manuel Pardo Pastrán, tú como presidente de la Coparmex lo sabes, porque ustedes generan empleo, el Estado no genera empleo. Es a través de los empresarios y esa relación de contratar empresas. A mí sí me preocupa que de más de 5,200,000 chiapanecos que somos, más del 70% está en pobreza y más de... economía informal. Sí, la economía informal, bueno, más de 10 chiapanecos, 7 están en pobreza y de los cuales hay extrema pobreza, y esto puede originar el crecimiento de la extrema pobreza y que muchos chiapanecos pasaremos a pobreza, licenciado Manuel Pastrana. Y tienes mucha razón, es urgente reactivar la economía. Lamentablemente hemos tenido pésimos gobiernos que no creo que sean llamados a ver qué pasó con ese recurso, pero yo confío en las autoridades, tengo la plena confianza en ese gobierno y en el gobierno federal, que puedan apoyar y que ya pronto tengan una relación ya con ustedes. Ustedes son los que generan empleos en Chiapas, que son los que mueven la economía, que son los empresarios, que son muchas familias. De hecho, me platicaba la otra vez Luis Estrada, un hotelero de Palenque muy importante, que históricamente nunca había tenido más del 98% de cero ocupación hotelera. Entonces es muy preocupante porque ellos siguen pagando la nómina, siguen apoyando a sus empleados, pero no ha habido hasta ahorita una reacción concreta, seria, formal de cómo le vamos a entrar desde el Estado hacia los empresarios en Chiapas para reactivar la economía. Bueno, totalmente de acuerdo. La economía, también hay un tema que se llama certidumbre. Y hoy el gobierno ya está trabajando en un plan económico que lo dé a conocer. Digo, no es que esté, pero si no sabemos qué va a pasar, es todavía peor la incertidumbre. Muchos conocidos nuestros han empezado a migrar a otros estados con sus negocios cuando se acabe la pandemia, porque no tienen certidumbre en el estado. Y a situaciones extraordinarias tienen que tomarse medidas extraordinarias. Esta es una situación que nunca se había vivido en el estado, que nunca se había vivido en el país. Entonces tienen que tomarse medidas a ese nivel. O sea, situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Insisto, el adquirir créditos para que se apliquen correctamente en el Estado no es malo. Le tienen mucho miedo a eso, no es malo. Y otro tema, hoy debe el Estado aproximadamente al cierre de 2019 18,000 millones de pesos. Hoy, con las bajas tasas que se están dando, podría renegociar todos esos créditos, darles más plazo, y solo por esa negociación financiera pudiera tener recursos líquidos para poder apoyar ahorita. Y no hablo de contratar más crédito, va a seguir con los mismos millones, pero ampliar los plazos, bajar las tasas, le libera recursos. Muy bien. Así es. Pues bueno, la verdad es que esperemos que ya en el corto o mediano plazo ya toquemos fondo, porque
hemos llegado a un punto sin retorno y que obviamente las autoridades competentes del gobierno del Estado, federal, y lo que puedan hacer los empresarios y comerciantes en este marco de complicaciones financieras, pues estaría muy bien. Un minuto para despedirte, por favor. Nada más quiero hacer un comentario rápido. Mira, desde marzo mandamos al Congreso, al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que ponga el uso de cubrebocas obligatorio. No sé, porque no soy especialista, pero todos los países grandes y desarrollados lo están haciendo obligatorio para que la gente salga. Eso no sé si reduce el contagio o qué porcentaje, pero algo tiene que ser si los grandes potencias lo están haciendo. Entonces creo que el uso de cubrebocas en el transporte público, cuando estamos con gente, ayuda a reducir el contagio, ¿no? O sea, no hay... Y aquí no hay más. sí, tienes razón. Nosotros también acá tenemos. Todos, eso es lo que voy, todos. pero apoyar desde los medios a que pues la gente, si no lo hace obligatorio el gobierno, pues la gente use cubrebocas cuando ande con otra, y eso va a reducir la cantidad de contagios y podemos darle la vuelta a esta Pues, pues nos vamos ya, Manuel Pardo Pastrana, muchísimas gracias, líder estatal de la Coparmex, nos vamos a agradecerte de parte de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa Arce, que hayas estado con nosotros, y en algún momento más te estaremos molestando para ver los resultados de todas estas propuestas que sin duda alguna son interesantes y que ya es la hora que debería estar en la mesa de muchos funcionarios públicos del gobierno federal y estatal. Pues nos vamos, muchas gracias y estoy para servirles cuando quieran. Nos vemos pronto. Hasta luego. A cuidarse. Buenas tardes. Buenas tardes.